Saludos cordiales. En primer lugar, agradecer a Dios y a ustedes la posibilidad de compartir de saberes y especialmente a Mildred Sequera, que fue la que me hizo la invitación. Muchas gracias por acompañarme en esta mañana. He titulado la ponencia Escuchar en el silencio y expectativas estratégicas en la gerencia universitaria. Entonces, partimos de que el mundo cambiante de las organizaciones hoy en día ha cambiado el mercado laboral, las relaciones laborales y, por supuesto, la forma de contratación. De tal manera que la gerencia en este contexto es exigente e intrincada. En el ámbito de la universidad, la situación no es diferente. De hecho, los autores plantean que la gerencia de cada universidad tiene una identidad y una historia propia. Y un autor, Sain Polovis, en el 2026, plantea que él analiza las características de los que constituyen la universidad. Y entonces habla que los académicos de prestigio, él los representa como un tótem. Hay un grupo de académicos en las universidades que se mantienen en el medio profesional externo, pero que contribuyen con la universidad en algunas asignaturas. A eso él los representa como antena parabólica. A los administrativos, él los representa como un engranaje. Y a los directivos, que son los que realizan la gerencia, él los representa como un árbitro y yo pienso que pudiera ser también como un director de orquesta. Entonces me pareció bien interesante esto para que podamos ver, ¿verdad?, cómo existen diversidad de personas en el ámbito universitario, lo que determina pues que esa gerencia, como señalábamos anteriormente, es algo intrincada, algo difícil de realizar y que evidentemente requiere de una persona que sea creativa, observadora, previsora y proactiva. Con esta introducción, entonces, damos inicio a de dónde surge esta temática. Y resulta que en el año 2015 yo caminaba por la universidad con una gerente que en ese momento se estaba encargando del decanato, de un decanato de investigación de la universidad. Yo era la directora de posgrado y ella me decía que el secreto de la gerencia era escuchar en el silencio. Y yo me preguntaba, ¿qué significará esto? Y me decía que el otro secreto que ella como ingeniero tomaba era que cualquier situación que había que resolver había que plantearse que era de mayor riesgo, que era un riesgo crítico. Es decir, que frente a cualquier situación ella se planteaba lo peor, ¿verdad? Y que eso permitía que uno frente a una situación X iba preparada mejor de lo que la situación requería de acuerdo a cómo era. Pero que si uno pensaba, no, este es algo simple, esto se va a resolver rápido, no se prepara para gestionar como corresponde. En ese momento ella no me dijo nada de cómo llamaría eso, pero yo pensando posteriormente lo llamé las expectativas estratégicas y enseguida escribí un artículo que lo llamé Escuchar en el silencio y expectativas estratégicas como categoría de la gerencia universitaria. Creo que quedó pendiente, no lo publiqué, y cuando Mildred me invitó, yo le planteé varias alternativas y ella me sugirió esta. Me imagino que por el hecho de que de alguna manera es como interesante, ¿qué es eso del silencio? ¿Verdad? Y de hecho, poco se habla de esa temática en el ámbito de la gerencia, pero cuando yo empecé a buscar en esa época, encontré muchísimos planteamientos que actualicé en esta oportunidad. Entonces, así nos encontramos, ¿verdad?, que de inicio Pitágoras señalaba que el comienzo de la sabiduría es el silencio y que escucha y será sabio. De tal manera que si cualquiera de nosotros, en cualquier ámbito y más en el gerencial, aplicamos esto, ¿verdad?, por supuesto que escuchando vamos adquiriendo sabiduría. Y posteriormente, en el 2000, Pardo señala lo contrario. Él dice que a veces hacemos silencio, pero con una intención, que es la intención de oír, más no de escuchar. Entonces son aquellos casos donde nosotros queremos saber qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad?
tal vez nos callamos con esa intención de oír qué está pasando, pero realmente no es escucha. De tal manera que algunas veces este silencio no es el que estamos planteando como escuchar en el silencio. Y luego nos encontramos entonces en el 2001 con otro filósofo, Kierkegaard, que plantea que el silencio es una pausa de saber. Es decir, que en el momento en que estamos en un silencio, digamos que vamos a un grado cero del saber. En ese momento podemos escuchar sin ninguna preconcepción. Y eso es lo que precisamente para efectos de esta conferencia es lo que llamamos escuchar en el silencio. Eso, no escuchar ya pensando ¿no? ¿Qué va a decir esto? O qué es lo nuevo. Ya estamos con una preconcepción. Entonces la idea de este planteamiento es que el gerente tiene que oír todo lo que ocurre a su alrededor sin hacer preconcepciones. Luego en el 2005 Bermejo plantea el silencio como mensaje. Y ocurre, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida cotidiana, cuando frente a algunas situaciones preferimos callarnos y a lo mejor las personas entienden, ¿verdad? Entonces dice que a veces el silencio es el mensaje más importante, que implica parar la actividad urgente y vamos a decir, en ese espacio, el silencio es el ruido más fuerte y que produce impacto si se presta verdadera atención. De tal manera que este silencio es poner no solo vamos a decir, la boca, el hablar, sino la mente en blanco. Y tal vez lo que podamos entender, ¿verdad? En ese momento es lo que nos va a producir a lo mejor un conocimiento que no nos imaginábamos de esa realidad que queremos conocer. También plantea Bermejo que este silencio o esta característica de silencio se puede asumir como o le da al gerente la característica de autodominio y de discreción. Posteriormente, en el 2013, nos encontramos con que vamos a decir, universidad encuentra o descubre que 2 horas de silencio diario generan nuevas células en el hipocampo, que es una zona clave del cerebro donde se produce la memoria y el aprendizaje. De tal manera que, de alguna manera, el silencio es recomendado, incluso no siendo gerente, ¿verdad? Para mejorar nuestra vida cotidiana, nuestra vida como estudiante, como académico, porque al realizar estas horas de silencio que se generan nuevas células, bueno, imagínense cómo sería la creatividad de las personas si entendiéramos esto, ¿verdad? Y Corbin en el 2019 señala que el silencio nos permite descubrir la vida interior. De tal manera que al lograr eso, de descubrir nuestra vida interior, nuestras potencialidades, él dice que es la fuente de la que emana el lenguaje y la creación. Incluso ellos ponen unos ejemplos de que unos músicos hicieron como un ejercicio y luego de eso digamos que se desató una creatividad con respecto a la creación de música increíble, ¿verdad? Entonces, vean todos vamos a decir, beneficios del silencio que no tienen relación con la gerencia, pero que, por supuesto, si lo aplicamos a la gerencia, efectivamente se va a ver eso, porque no solamente va a haber un cambio en el gerente, que va a tener que, vamos a decir, callar sus intenciones, sus preconcepciones, sino también, por supuesto, en el equipo gerencial. Esto pudiera denominarse como una pedagogía de silencio, ¿verdad? Que una forma de aprender de que la importancia del silencio. Y Bao en el 2022 y en el 2023 plantea que en este momento de tanta digitalización y de una sociedad digital, el silencio se pudiera asumir como ausencia de contribución en el espacio digital compartido. De hecho, cuando uno está haciendo una conferencia como la que estoy haciendo yo, uno piensa, ¿estarán los participantes conmigo?
verdaderamente me están oyendo, ¿verdad? Puede ser entonces este silencio una no participación o una oportunidad para la reflexión. Ojalá pues que ustedes estén oyéndome en silencio, pero que en verdad estén reflexionando sobre la importancia del silencio, no solamente, como les decía, para la gerencia, sino para la vida cotidiana, para la vida como persona, ¿verdad? Y también plantea este autor que el silencio es una forma de autocontrol. Pasé por alto que Bermejo señalaba que el silencio también arroja características en la persona de discreción y autodominio. Y bueno, muchos lo hemos vivido, ¿verdad? Que nos quisiéramos decir algunas muchas cosas a veces y preferimos callar. Entonces eso implica autodominio, pero también en un determinado momento puede ser una característica de discreción. Y de alguna manera es importante pues para el gerente tener esa característica que hemos nombrado, ¿verdad? De discreción, de autodominio, utilizar el silencio como pedagogía para su actuación. Seguimos viendo, y por eso les decía que yo había hecho una revisión en el 2016 y 10 años después hay cantidades de avance. Aquí entonces hice una revisión nueva con respecto al silencio desde las disciplinas. Porque si se acuerdan, cuando yo comencé dije que la doctora que en ese momento era la gerente, ella decía que ella como ingeniero, o sea, que estaba aplicando la ingeniería a la gerencia. Recordando eso, entonces yo quise ver otras disciplinas y entonces vemos que desde la estética, John Cage en 1952, fíjense cuánto tiempo ha pasado, decía que el silencio como un espacio de posibilidades. Entonces, que de alguna manera el silencio nos permite una apertura a la escucha del mundo, a lo que está ocurriendo en el mundo, a lo que es el mundo, y que desencadena una explosión de creatividad. Luego vemos entonces desde la filosofía, en 1984, yo traté de hacerlo, digamos, en orden cronológico, él plantea el silencio como una dimensión existencial. Y él señala que el silencio forma una parte constitutiva del habla, de tal manera que es necesario que a lo largo de nuestro hablar, ¿verdad? Hagamos un momento de silencio, que incluso como profesor y como les decía, como gerente, nos van a permitir de repente lograr el autocontrol, de repente aclarar las ideas, de repente oír cosas que no estamos prestando atención porque lo que decíamos anteriormente, oímos pero no escuchamos. Y también plantea Heidegger que permite que el ser se manifieste, que es necesario el silencio para que surja la palabra verdadera. Es decir, que de otra manera estamos enmascarando. Lo que decimos es simplemente algunas cuestiones que son para, digamos, salir del paso, para quedar bien, pero no es la palabra verdadera. Desde el punto de vista de la lingüística y la sociología, entonces encontramos a David de Breton, que en su obra El silencio, que sale en el 2001, y luego, fíjense, fue bien interesante para mí esto, que la obra aparece por primera vez en el 2001, pero vuelve a aparecer en el 2021, es decir, a lo largo del 2001 al 2021 se han producido varias ediciones, solo que yo nombré nada más estas dos, para ver cuán importante ha sido el tema desde esta visión, ¿verdad? Entonces, él plantea que el silencio está en la frontera de lo expresado y que obliga de alguna manera a encontrarse consigo mismo. Es decir, por eso desde el comienzo venimos hablando de que de alguna manera el silencio, aun cuando no sea planeado como en el caso del gerente, va a producir beneficios. Y aquí Le Breton señala que obliga a encontrarse consigo mismo, ¿verdad? Que también es una norma de cortesía y de profundidad social. Y que en este momento o en esta época el silencio está amenazado por la hiperconectividad.
Y verdaderamente a veces cuando uno ve los celulares, ¿verdad? Uno dice, hay tantas cosas interesantes, pero si me pongo a oírlo, cada una de estas cosas o a verlas, evidentemente no voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Entonces, es por eso que es importante que frente a esta situación, ¿verdad?, que estamos viviendo hoy en día y frente a lo que señalábamos que la gerencia es una situación realmente, vamos a decir, de alta complejidad, aprendamos en determinados momentos a tomar momentos de silencio. Desde el punto de vista de la sociopolítica, Foucault señala en el orden del discurso de 1970 y la voluntad del saber de 1976, él plantea el silencio como poder o como resistencia. Entonces, es importante esto porque en un momento determinado momento puedo usar el silencio como poder o para resistir a las situaciones, ¿verdad? También señala que el silencio puede ser una forma de ocultar verdades o de exclusión. Y que el silencio es un refugio frente al poder que nos vigila permanentemente, ¿verdad? Si lo entendemos desde el punto de vista de la gerencia, el silencio puede ser un refugio que el gerente debe interpretar, ¿verdad? Aquellas personas que no hablan, las que hablan, siempre dice que hay que tenerle más cuidado a los calladitos, ¿verdad? Un poco, a lo mejor tiene que ver con esto que estamos planteando. Y que también el silencio es un mecanismo para ocultar discursos. Entonces, algunas veces no queremos señalar algunas cosas y preferimos entonces guardar silencio. Desde el punto de vista de la gerencia en particular, Morrison y Michelin en el 2000 y el mismo Morrison en el 2014 y en el 2023, ¿verdad? Lo importante de esta fecha que yo coloco para que ustedes vean que estas personas que han hablado del silencio no lo hicieron una sola vez, sino que han seguido trabajando sobre el tema. Y fue por el motivo por el cual yo quise hacer la actualización, porque nos va permitiendo ver que a medida que hay adelantos científicos y tecnológicos, pues se va descubriendo la importancia de algunas, vamos a decir, disciplinas, de algunos planteamientos que quizá creemos que ya no son importantes. Entonces, estos autores plantean el silencio como herramienta de liderazgo que implica una escucha activa y profunda. Entonces, aquí no es el oír, ¿verdad?, sino que estamos claros que queremos oír, queremos escuchar de manera activa y profunda, ¿verdad?, viendo qué es lo que se está planteando. Porque muchas veces en esto de la escucha, en el silencio, tiene que ver con qué hacemos, cómo hablamos, con qué nos reunimos, ¿verdad? El silencio como herramienta de liderazgo también es un espacio para la reflexión y el empoderamiento y es un catalizador de creatividad y responsabilidad. Ya hemos visto varias veces, ¿verdad?, que el silencio produce creatividad, genera creatividad. Y por eso muchas veces cuando estamos muy cansados, decimos, no, mejor vamos a dormir, vamos a descansar un rato, vamos a caminar un rato y en ese rato resolvemos situaciones que de repente creíamos que no íbamos a lograr porque precisamente aquietamos la mente, ¿verdad? Entonces, también dice aquí que el silencio en las organizaciones también puede revelar una crisis, ¿verdad? Entonces puede ser un clima de inseguridad donde la gente no se atreve a hablar porque tiene temor, pero también puede ser como una trampa del líder, ¿verdad? De silenciar algunas cosas para que la gente, para ver cómo reacciona la gente. Y también plantean estos autores la importancia del silencio en la negociación. Entonces dice que el silencio puede ser una presión psicológica que puede revelar debilidad, pero también puede ser mostrar, proyectar seguridad y que el que, vamos a decir, hace el silencio es el que tiene el control de la negociación. Entonces, hacemos el planteamiento y nos quedamos en silencio. De alguna manera, entonces, estamos permitiendo que las personas con las cuales estamos negociando vean que tenemos seguridad en lo que estamos planteando. Entonces, claro, todos estos temas
digamos que son simples pastillitas para que ustedes reflexionen sobre ellos y puedan a lo mejor generar algunos documentos sobre esta temática en el ámbito de la gerencia. Aquí sigo, como les decía, buscando entonces el silencio en relación con la gerencia y lo planteo desde la perspectiva de algunos autores que han trabajado en el contexto gerencial. Entonces así empezamos con Peter Senge, la quinta disciplina, que plantea que el silencio es vital en el aprendizaje y que conecta con la organización. También señalamos que fomenta el diálogo, el flujo de significado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en el silencio, de alguna manera, los que están a nuestro alrededor, pues van a plantearse qué significa este significado, qué significa este silencio, y puede también generar ideas, la discusión por el choque de ideas. ¿Verdad? A veces cuando hacemos una lluvia de ideas, momentáneamente hay ejemplos de gerentes que plantean antes de iniciar la reunión, vamos a hacer un espacio de silencio justamente para que nos desprendamos de lo que venimos haciendo, para que en este momento nos concentremos en este tema y entonces eso genera el diálogo, ¿verdad? Que fluye de este silencio previo. José Madaraco plantea el liderazgo silencioso también en dos versiones, ¿verdad? En el año 2002 y en el año 2007. Y él señala que generalmente cuando pensamos en un gerente exitoso, nos imaginamos a alguien muy, vamos a decir, hablachento, ¿verdad? O hablador. Pero que sin embargo, él plantea que los líderes más efectivos son los menos ruidosos. Son los que operan con discreción, paciencia y con una observación silenciosa de la ética. Entonces, es interesante este planteamiento porque realmente a veces creemos que cuando tenemos un cargo directivo que es necesario que estemos presentes, quizás a través del hablar. Y sobre todo en esta época es muy frecuente ver eso, ¿verdad? Porque de alguna manera las redes nos ayudan en este querer hablar para mostrar pues nuestro liderazgo. Y Otto Scharmer plantea en la teoría U del liderazgo en el 2007 el silencio como un paso hacia la presencia, ¿verdad? Esta teoría es interesante y casualmente, fíjense, yo sin saber esto, había escrito a finales del año 2025 sobre la teoría U del liderazgo como parte del entramado teórico del pensamiento transcomplejo. Y esta teoría parte de que hay que olvidar un poco el pasado. Es decir, si queremos cambiar la organización o nuestra forma de gerenciar, tenemos que olvidar las cosas que a lo mejor en otro momento fueron exitosas y partir del presente. Por eso la forma de U, porque entonces pasa el presente donde comienza la U y el futuro donde termina. Pero antes tenemos que hacer, como decir, la base en la base de la U, y ese silencio ahí es el reconocerlo, el hacer un reconocimiento de lo que somos, de cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. En este caso como líder, ¿verdad? Y aquí el líder debe callar sus prejuicios para poder percibir el futuro emergente de la organización, porque muchas veces de una vez estamos prejuiciados, no, que esto no va a cambiar, que esto va a ser así, y de alguna manera este es el silencio que él plantea en este momento. Entonces aquí yo quise, como decir, profundizar un poquito en la teoría U del liderazgo, ¿verdad? Y entonces este autor plantea que si queremos cambiar, pues este cambio tiene que ser a nivel intelectual, a nivel del corazón y a nivel de la voluntad. Entonces, a nivel del intelectual, él dice abrir la mente, ¿verdad? Soltar el juicio, es decir,
soltar todas las preconcepciones. Vamos a partir del presente, lo que tenemos hacia el futuro. Olvidémonos lo que hasta ahora nos ha sido exitoso. A nivel del corazón dice que tiene que ver con la capacidad de empatía y de soltar la indiferencia. Muchas veces como gerente de alguna manera nos toca a lo mejor ser indiferente, pero él aquí plantea la necesidad de conocer al equipo del liderazgo, ¿verdad? Y ponerse a su lugar. Y a nivel de la voluntad, es la capacidad de escucha profunda. Todo lo que hemos venido planteando, ¿verdad? Del liderazgo, que tiene que ver con ese oír en el silencio, que tiene que ver con que nos pongamos en silencio de nosotros mismos, tanto, como les decía, en forma de la voz, como en todo lo que ocurre en nuestra mente. Y de esa manera hay la posibilidad de soltar el miedo, porque estamos partiendo, como decía un autor por ahí, de un nivel cero de conocimiento. O sea, por eso se dice que los niños son valientes, porque los niños no tienen experiencia y por eso se atreven a hacer cosas. Y también los jóvenes. Por eso entonces el gerente en algunos determinados momentos tiene que desarrollar esa capacidad de escucha profunda que le permite desarrollar su autoconocimiento y de esa manera, de alguna manera, soltar el miedo para poder avanzar hacia el futuro. Aquí entonces encontramos unos autores mucho más recientes, ¿verdad? Que son Alexandre Asselinau. Bueno, yo no los voy a nombrar, pero los autores son del 2024, ¿verdad? Y entonces ellos plantean que el silencio ha sido una herramienta de gestión infravalorada. De tal manera, pues que esta ponencia, este planteamiento del día de hoy, de alguna manera, es rescatar el silencio como una herramienta de gestión. Entonces dice que el silencio tiene efectos indirectos difíciles de cuantificar, que tal vez por eso no se le ha dado esa importancia, ¿verdad? Pero en lo que se trata es de abrir una perspectiva que alberga enormes potenciales. Y si nos recordamos lo que he planteado hasta ahora, pues vemos entonces que incluso a nivel de persona, de autoconocimiento, de adquirir características, ¿verdad? El silencio tiene potenciales. Entonces dice aquí que la idea es introducir una perspectiva de valor, ¿verdad? De aprovechar el valor oculto del silencio. Y desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas, plantean ellos dar valor al silencio, previendo explícitamente momentos de espacio de silencio. Es decir, el gerente, como parte de su acción gerencial, puede perfectamente prever momentos de silencio. Como les señalaba anteriormente, hay algunos casos típicos, por ejemplo, Jeff Bezos, ¿verdad? Un gerente reconocido, él plantea momentos de periodo de silencio al inicio de las reuniones. Entonces, una alternativa que nos plantean es que, siguiendo su método, podemos plantear el silencio al momento al inicio de las reuniones o en el intermedio de las reuniones, ¿verdad? Para, digamos, tomar nuevas estrategias que surgen en ese periodo de silencio si realmente lo hacemos, ¿verdad? Bezos fue un directivo de Amazon. ¿Y qué logramos, verdad? ¿Qué logramos, digamos, en ese tiempo de silencio? Dice aquí que se logran una conexión profunda y que por lo tanto el silencio es esencial para pensar con claridad y aumentar las posibilidades de formular las preguntas adecuadas. Entonces, a veces uno siente que tuvo una reunión que no logramos nada, porque a lo mejor pues no hicimos las preguntas adecuadas, no hicimos los planteamientos adecuados, de tal manera que no obtuvimos la respuesta que queríamos, y tal vez por eso es importante seguir como los ejemplos de estas personas. Aquí tienen otro ejemplo, que es Diane Greene, que es ex CEO de
¿verdad? Y que ella plantea que el silencio produce reflexión y claridad. Entonces, yo inicié señalando, ¿verdad?, que escuchar en el silencio es una categoría fundamental de la gerencia. Y ese escuchar en el silencio se aprende. Hasta ahora hemos visto, digamos, de acuerdo a los autores, de acuerdo a sus relaciones con las disciplinas, que tienen muchos potenciales. Pero lo importante es entender que si no estamos acostumbrados, si no lo creemos, podemos ponerlo en práctica y eso se aprende. Y entonces la manera de aprenderlo, lo primero es aquietarse interiormente. Eso implica un control, ¿verdad? Implica, como dice, que hacerse amigo del silencio, manejar los propios sentimientos y aquietarse interiormente, de alguna manera obligarse a ese aquietamiento, ¿verdad? En estas noches yo no podía dormir y dije, voy a aplicarlo al silencio, voy a tratar de acallar mi mente porque uno no puede dormir porque está pensando. Y qué difícil es, ¿verdad? Tratar de aquietarse interiormente. Significa estar atento, implica contener, retener las propias opiniones, ¿verdad? Porque ese silencio, como le decía, no solamente de no hablar, es que de verdad estar callado mentalmente. Entonces eso implica llegar, como decía un autor por ahí, en el nivel cero de conocimiento. O sea, no preconcepciones, no opiniones, escuchar, ¿verdad? Y esta escucha va ampliando el horizonte e incorporando nuevos elementos para comprender mejor la situación que estamos tratando de explicar, de transformar, de solucionar. Por supuesto que los resultados del aprender a escuchar en el silencio es la comprensión, una comprensión más profunda de la realidad, ¿verdad? Y cuando se logra ese silencio interior, se logra escuchar mejor porque como les decía, no estamos premeditados que vamos a escuchar nuevo, si ya eso me lo sé todo, si yo sé lo que habla tal persona, yo sé cómo piensa, ¿verdad? Entonces, de repente si aplicamos esto, encontramos una persona que tenemos una preconcepción de esa persona, nos encontramos que, oye, yo no me imaginaba que pensaba de esa manera, que aporte tan importante. Y por supuesto, dentro de los resultados se encuentra que las relaciones con las personas mejoran. Por supuesto, porque me imagino que dejamos de decir cosas innecesarias y en momentos inadecuados, ¿verdad? Y dicen estos autores que hay aspectos de la cultura institucional que solo se pueden entender desde el silencio. Entonces, es importante, como les decía, que revisen estas ideas, que las vuelvan a plantear, ¿verdad? Y sobre todo que vean el potencial que implica el silencio, no solo como organización, no solo como líderes, como gerentes, sino como en el aspecto personal. Yo aquí tengo dos cuestiones que contar, ¿verdad? Mientras los cuento, vamos a dejar esta lámina. En una oportunidad, yo tenía un cargo de director de investigación y me encontré con el rector de la universidad en la puerta de la universidad y me dijo, vamos a tomarnos un café. ¿Ya? Y entonces cuando llegamos al café me dijo, mire, ¿qué opinas tú de esto y de esto y de esto? Quién sabe qué le diría, ¿verdad? Pero él dijo, voy a hacer una reunión. Como eso era en Caracas, la reunión fue en el Ávila, en un hotel del Ávila, y dijo, éramos 4 directivos, con él éramos 5. Y dijo, los traje aquí para que se caigan a golpe. Claro, él lo dijo con otra palabra, vamos a decir que no es adecuado para decir en público, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que tomamos café, comimos allá arriba en el Ávila, y fue interesante porque a lo mejor de verdad nos dimos algunas cosas, pero fíjense que de alguna manera esa fue una estrategia, digamos, de superar el silencio en ese momento para decirnos cosas que a lo mejor guardábamos, que tiene que ver con esto que yo les decía por ahí atrás, de que a veces el silencio está explicando una crisis en la institución, ¿verdad? Entonces, es importante estos ejemplos de, quizás cuando yo viví esa experiencia,
de repente eran mis primeros años como gerente en esa institución y me pareció interesante, a lo mejor no lo he aplicado, a lo mejor sí, no sé. En todo caso, lo importante es ver eso, ¿verdad? Y la otra experiencia, bueno, la que ya les conté, ¿verdad? De que esta gerente, yo estaba en la institución ya, yo era la directora de posgrado, y ella llegaba como decana, es decir, que ella llegaba como mi jefa. Hasta ese momento yo no tenía una decana presencial, porque la decana estaba en el extranjero, ¿verdad? Y ella de allá ya mandaba algunas instrucciones, llamaba por teléfono, pero bueno, ya ustedes saben cómo es eso. Entonces, bueno, en ese paseo que dimos por la universidad, pues ella me fue diciendo cosas que a lo mejor eran importantes para que yo las aplicara a su vez, pero que a su vez indicaban que, oye, ya va a estar pendiente de lo que tú digas, de lo que tú hables, cómo te ustedes manejan, cómo responden, porque eso implica escuchar en el silencio, ¿verdad? Conocer a las personas, saber qué hablan, con quién andan, qué escriben, qué leen. Ok, entonces ahora pasamos a la otra parte que les decía, que cada institución, en este caso cada universidad, tiene su plan estratégico para responder frente a las situaciones. Cada universidad, digamos, yo me acuerdo de una oportunidad que yo era el vicerrector de investigación y no el vicerrector académico, o sea, en otra universidad. Y los estudiantes, era una universidad privada, los estudiantes se levantaron y claro, yo como vicerrector académica fui a hablar con ellos, ¿verdad? Y ellos me decían que querían hablar con el rector. Y yo fui a plantear al rector, bueno, la posibilidad que se reuniera con ellos y tal. Y me dijo, no, señor, no me voy a reunir con ningún estudiante. Entonces, digamos que esa era la estrategia de él, que no era la mía como vicerrectora académica, pero que obviamente no sabemos en este momento cuál generó mejor resultado, pero lo que quiero señalar aquí es que cada institución tiene su forma como reacciona frente a los problemas. De tal manera, pero esta persona que me hizo pensar en esta temática, ¿verdad? Ella decía que ella reaccionaba pensando lo peor. Entonces yo empecé a investigar cómo se llamaría eso, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay, vamos a decir, aportes científicos de diferentes disciplinas que plantean cómo se puede reaccionar frente a una situación. Entonces, lo primero que tenemos que hablar, ¿qué significa expectativas? ¿Verdad? Entonces, las expectativas son una probabilidad subjetiva de alcanzar una meta basándose en el esfuerzo que se propone hacer. De tal manera que yo pudiera decir, ¿verdad? Que frente a esta conferencia, yo considero que hice un esfuerzo suficiente y debería ser exitosa. Pero eso es una probabilidad subjetiva, no necesariamente es cierto, ¿verdad? Igualmente pasa en cualquier temática que tenga que ver con la gerencia. Entonces dice vamos a decir, definición de expectativa, que es la estimación de riesgo o de las probabilidades de éxito frente a una situación. Entonces, en este ejemplo que yo les ponía, tenemos el estudiante de una universidad privada en una huelga. ¿Cuáles son las probabilidades de éxito o cuál es el riesgo de esa situación? Entonces, como les decía, frente a eso, muchas disciplinas aportan. Eh, eh, Debe haber una evaluación adecuada de los riesgos y de la incertidumbre. El, 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 el saber evaluar adecuadamente los riesgos y la incertidumbre es una ventaja competitiva. Es decir, que el gerente que maneje la forma más adecuada de evaluar los riesgos y la incertidumbre, tomando en cuenta, como les decía, los planteamientos de las diferentes disciplinas, eso es una ventaja competitiva. Hay, como les decía, un proceso para realizar una estimación, ¿verdad? El proceso que me planteaba esta gerente y que yo de alguna manera quise traer para hoy es la estrategia de realizar una estimación subjetiva de la menor probabilidad de éxito, que era lo que ella decía, ¿verdad? Voy a enfrentar la situación pensando lo peor. Por lo tanto, voy a estar más preparada porque voy a llevar todas las posibilidades. Todo, si no es por aquí, con esto o con lo otro, ¿verdad?
Y por supuesto, este sistema que de alguna manera es adaptativo, ¿verdad? Va a producir resultados o un comportamiento planeado de éxito. Entonces, ¿qué me dicen con respecto a esta necesidad de planear los riesgos frente a una situación o de las probabilidades de éxito o de las expectativas estratégicas, ¿verdad? La teoría económica y la estadística plantean decisiones bajo de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, que la estadística permite tener respuestas para problemas que están en niveles de baja incertidumbre, pero los problemas en la actualidad, todo el mundo dice que son de alta incertidumbre. Y era, sin embargo, el planteamiento que señalaba la doctora, de que, aunque ella en ese momento no me dijo ni autor ni nada, ¿verdad? Y ella dijo que ella lo hacía desde la ingeniería, yo lo encontré desde la estadística y la economía, el criterio de Wall o Maxim, ese criterio se llama Maxim o pesimista. Es decir, que la estrategia aquí es que el problema es lo más grave posible. El planteamiento que me hago es que la posibilidad de éxito es la más baja o que voy a enfrentarme con un problema de alta gravedad. Dicen los autores que este enfoque mantiene vigencia teórica y didáctica. De hecho, yo traté de buscar un autor más nuevo para hablar del mismo tema y dice que no, que en todos los libros, tanto tradicionales como actualizados, nombran al mismo autor, que es igual, ¿verdad? Por eso dice que mantiene su vigencia teórica y didáctica, es decir, de aprendizaje, pero que digamos, hay enfoques de decisiones más contemporáneos. Es decir, que en la práctica, digamos, este enfoque no es el más adecuado en la actualidad. Habría que ver, ¿verdad? Waddell, fíjense que es de 1950 y en el ámbito de la economía y la estadística, a pesar de que es economía y estadística, se plantean metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, ¿verdad? Y que las teorías de decisiones contemporáneas incluyen la intuición. Yo siento que de alguna manera en el planteamiento que hacía esta gerente había un rasgo de intuición. Porque ella decía, yo voy con la idea de que lo que me voy a encontrar es lo más grave que pueda darse en esa temática. Sin embargo, como les decía, la ingeniería plantea un enfoque metodológico cuantitativo y enfoques y modelos considerando factores humanos y factores organizacionales. Es decir, que a pesar de lo cuantitativo, consideran los factores humanos. Y la otra disciplina que yo consideré es la seguridad, ¿verdad? Yo la puse en general, pero pudiera ser la seguridad laboral. Habla de que en la actualidad existe un enfoque estratégico y multidimensional para la consideración de los factores de riesgo, ¿verdad? Que las decisiones son resilientes y anticipatorias, que implica un análisis de escenario. Entonces ahí un poco, vamos a decir, más amplio, porque no me voy al escenario más negativo, sino que puedo plantear escenarios más negativos, más optimistas y escenarios término medio, ¿verdad? Y que la idea del análisis de escenario o la idea de cualquier análisis que se haga en cuanto al impacto de los riesgos es proteger al activo más valioso, que son las personas. Entonces, digamos que el planteamiento que a mí me parece, todavía sigue pareciéndome bien interesante, es que las diferentes disciplinas plantean un análisis multidimensional considerando factores cualitativos y cuantitativos, humanos y organizacionales, pero que este criterio pesimista plantea, ¿verdad? Un análisis de considerar el máximo nivel de riesgo. Y eso permite que la organización se prepare mejor frente a cualquier situación. Digamos que esta temática, esta categoría de las expectativas, tiene mucho que ver en el ámbito de la gerencia con las relaciones humanas.
Y cuando leía esto, ¿verdad? Planteaba que no solamente con las relaciones humanas dentro del trabajo, incluso con las relaciones humanas personales. Y es porque nosotros a veces esperamos de las personas eh, aspectos que nunca le hemos dicho. Entonces, ¿cómo las personas van a saber? Me decían una oportunidad una persona, bueno, es que ustedes creen que uno es adivino. Y en cierta forma es verdad, ¿verdad? Y lo plantean los autores plantean que las expectativas para nuestros empleados, para nuestros colaboradores, tienen que ser expresadas, compartidas y negociadas. Entonces, yo espero de ti tal cosa, tú puedes, entonces ahí viene la negociación, ¿verdad? Pero ya yo te lo expresé. Dice que se deben precisar las expectativas lo mejor posible y compararlas con los recursos disponibles, porque también, por ejemplo, no podemos pensar que todo el mundo va a tener posibilidades de hacer planteamientos basados en inteligencia artificial y resulta que no tenemos ni siquiera una computadora en el trabajo. Entonces hay que definir qué tan realistas son estas expectativas. ¿Verdad? Terán, en el 2015, un autor señala que a muchas personas no se les conoce de verdad, pero que tampoco se les quiere conocer, porque ya nos acostumbramos a la imagen que nos hemos hecho de ellos. Entonces, eso puede pasar el gerente con respecto a algunos colaboradores en particulares, ¿verdad? Que considera que son muy, muy eficientes, o al contrario, que aportan muy poco, pero es que a lo mejor no lo conoce en realidad, ni nunca ha hablado y por eso sus expectativas. Este autor plantea que en el ámbito de lo personal, pero que por supuesto también se aplica en el ámbito de la gerencia, es preferible ir sin expectativas. Es que eso realmente es difícil, ¿verdad? Pero eh, no ir sin expectativas implica no plantearse una imagen preconcebida de la situación, sino, bueno, vamos a hablar. Esto es lo que yo quisiera de mis colaboradores y que hicieran ustedes como gerente de las personas que están haciendo vamos a decir, este encuentro, ¿verdad? Y ahí se comparten y se negocian, porque lo que estamos hablando, también las expectativas a depender de los recursos que dispongamos. En este ámbito, por ejemplo, de la tecnología y de la educación virtual, prácticamente los profesores dependen de su propia tecnología, de sus propios recursos. Este, También entonces se considera que un gerente exitoso es aquel que plantea aspiraciones elevadas, ¿verdad? Expectativas moderadas y necesidades pequeñas. Esto lo plantea el barón Moestein, que ojalá pudiéramos actuar así en nuestra vida personal, profesional y como gerente, ¿verdad? Tener aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y necesidades pequeñas. Entonces, un gerente sobresaliente señalaba que debe tener las siguientes cualidades. Debe tener la habilidad para crear expectativas de un comportamiento de alto nivel. O sea, nosotros tenemos que lograr que nuestros colaboradores tengan expectativas de un comportamiento de alto nivel, pero que efectivamente se logren, porque no hacemos nada con tener expectativas de alto nivel y no se logran, ¿verdad? Entonces, que efectivamente estas expectativas sean factibles, sean realistas y efectivamente se logren. Si un gerente logra eso, se considera que es un gerente sobresaliente. Entonces, eso implica un proceso de atención en el diseño de las expectativas, ¿verdad? Y Livingston, en el 2003, señala que el impacto del gerente sobresaliente se mide en el éxito sostenible y replicable y en el empoderamiento del equipo. Bueno, y ya para terminar, pues quiero dejarles algunos planteamientos para seguir reflexionando, ¿verdad? Y es que el gerente moldea las expectativas y la productividad de su equipo. Es decir, que nosotros no podemos decir que el equipo no es productivo como gerente, porque el gerente moldea las expectativas y la productividad del equipo.
implica un trabajo en cooperación y esto implica conocer a las personas con las que trabajamos, porque a lo mejor le pedimos algo a alguien que no tiene esa potencialidad, pero estamos descuidando personas que tienen potencialidades porque no las conocemos. El gerente influye en las actitudes hacia el trabajo y hacia sí mismo de los empleados, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan los colaboradores, los empleados de ellos mismos y del trabajo que están realizando? Tiene mucho que ver con el gerente, ¿verdad? Entonces eso implica un cambio en la conciencia del gerente, un cambio en el propio gerente. Y implica entonces, como les decía anteriormente, observar a las personas, ver con quién se relacionan, de qué hablan, qué leen. Por supuesto, este es un proceso de interrelación recursiva, ¿verdad? Escuchar en el silencio va a permitir que las expectativas estratégicas a lo mejor sean más adecuadas, porque conocemos a las personas, sabemos qué aspiran ellos del trabajo que están haciendo, y la sinergia en la decisión, por supuesto, va a hacer que se genere un profundo autoconocimiento del equipo. En este sentido, yo creo que Mildred no aceptó que otras teorías, otras temáticas que yo le planteé, porque hablan de transcomplejidad, pero aquí hemos visto perfectamente la transcomplejidad, en cómo todas las disciplinas participan y apoyan a la gerencia en el aprendizaje tanto de escuchar en silencio como en el planteamiento de las expectativas estratégicas y en esa necesidad de que el gerente se conozca a sí mismo para poder conocer a las personas, ¿verdad? Entonces, hay una parte, vamos a decir, técnica, científica de lo que es la gerencia, pero también de la persona, el conocimiento de sí mismo como persona y de las personas en general. Entonces, quiero finalizar con un pensamiento anónimo que dice que es preferible tener una persona trabajando contigo que tres trabajando para ti. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Entonces, habla de esa complementariedad. Es preferible trabajar con una sola persona, pero trabajamos en conjunto, en equipo, que tres que están siguiendo órdenes. Muchas gracias.